Hola, soy Gonzalo Heredia y en el capítulo de hoy, ¿saben con qué nos vamos a meter? Con un hecho histórico, un hecho que todos y todas conocen, el día de nuestra independencia, ese 9 de julio de 1816, allá en la ciudad de Tucumán, aunque en este caso vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a la presentación del programa, que enseguida te cuento todo. La tardecita de Buenos Aires tiene de ser por Arenales. La avenida 9 de Julio, la más ancha del mundo, el obelisco y la típica postal de nuestra ciudad. Eso ya lo conocemos. Pero ¿sabemos realmente qué fue lo que pasó aquel 9 de julio de 1816 en Tucumán? ¿Sabemos quiénes estuvieron y por qué? Eso es lo que vamos a intentar averiguar en este programa, recorriendo calles y avenidas que forman parte de la historia argentina. Soy Pablo Adrián Vázquez, secretario del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. La fecha clave para poder definirnos como nación es el 9 de julio. El 25 de mayo es, sí, importante, porque es un primer gobierno con mayoría de nativos, de patriotas, de todavía españoles suramericanos, pero españoles, porque juramos por Fernando VII. De hecho, los gobiernos que le siguen, Junta Grande, los dos triunviratos y hasta el directorio y la Asamblea Año 13 están con la sombra ahí de Fernando VII. Hay algunas cosas que se van cortando, de a poco se eligen símbolos, escarapela, escudo, pero todavía no habíamos declarado la independencia, todavía no teníamos lazos cortados con España. El momento clave es el 9 de julio y ni siquiera iba a ser, porque en realidad la convocatoria del Estatuto de 1815 que hace el director supremo es para reunirse en Tucumán los congresales de las distintas provincias que integraban las Provincias Unidas del Estado para organizar la normativa estatal, pero no era directamente para declarar la independencia. Ahí San Martín, Belgrano, Güemes, pero sobre todo San Martín apura a Godoy y a los otros para que declaren la independencia. Los demás no estaban tan en la idea de declarar la independencia. Querían organizar un Estado. Todavía no se sabía si era una república o una monarquía. Querían organizar, hacer expedientes, ver algunas normas. De hecho, hay ordenanzas del director supremo para planificar caminos y demás, y no se sabía qué íbamos a hacer. Anchorena, Tomás Manuel, Araos, Pedro Miguel, Ascuénaga, Miguel, Cabrera, José Antonio, Carrasco, Pedro Buenaventura. Soy Sergio Wisniewski, historiador de la Universidad de Buenos Aires. Tanto San Martín como Manuel Belgrano están diciendo no podemos hacer una guerra de independencia si no declaramos la independencia, si no dejamos de mentir de que lo de la Revolución de Mayo en realidad fue un acto de soberanía, porque el problema es que se había jurado por Fernando VII el 25 de mayo. Entonces tanto San Martín como Belgrano y algunos otros líderes importantes de ese momento dicen tenemos que declarar la independencia. Ahora, hay un acta secreta, en ese momento era secreto, no ahora, pero se hace una reunión secreta en la que a Belgrano, que venía de Europa, le preguntan, si nosotros declaramos la independencia, ¿Europa nos va a apoyar? Y Belgrano les contesta con sinceridad, después de la caída de Napoleón, en Europa no quieren ni oír hablar de república ni nada que se le parezca a una república. Si se quiere declarar una independencia o algún tipo de independencia, va a haber que proponer algún tipo de monarquía.
algún tipo de monarquía constitucional. Hay negociaciones con Carlota para que venga algún tipo de dinastía portuguesa, pero finalmente, como evidentemente no era lo que querían, la decisión que toma y lo propone Belgrano delante de todos en el Congreso de Tucumán tiene que haber una monarquía inca. Una monarquía inca que, según una carta que le manda, que escribe Anchorena, dice: no sé de dónde quiere que saquemos un rey inca. Lo único que se me ocurre es algún borracho de la casta de los chocolates, le dice, para ponerlo en el trono. Con lo cual, Anchorena, ese tipo de elites no estaban para nada de acuerdo con ese tipo de independencia. Y por eso digo que la independencia no pudo ni definir el modo de gobierno, porque república no se animaron y monarquía no tenían ganas. Entonces, los esfuerzos de San Martín y de Belgrano se vieron coronados por la declaración de la independencia. A partir de ese momento, casi en forma autónoma, tanto San Martín como Belgrano como Güemes llevan adelante las luchas de independencia, que va a terminar cerrando con la alianza con Bolívar. Y se lleva adelante, pero había muchos sectores acá que no querían saber nada con una declaración de independencia, que era común también quemar la nave. A partir de ahora no nos queda otra que luchar hasta el final, porque si perdemos esta guerra, los españoles van a acabar con nosotros también. Castro Barros, Pedro Ignacio, Colombres, José Eusebio, Corro, Miguel Calixto, Chorroarín, Luis José, Darregueira, José. La Declaración de Independencia del 9 de julio de 1816 hay que entenderla en el marco de las restauraciones monárquicas en Europa. Napoleón Bonaparte fue derrotado en 1815 por las monarquías europeas. Fernando VII fue restaurado en el trono y en ese contexto Fernando VII, el rey de España, busca recuperar la soberanía que los diferentes territorios habían tutelado en su ausencia. Frente a eso, el territorio del Río de la Plata tiene que salir de esa situación de indefinición, ¿no?, en la que se encontraba, en la que sostenía que eran leales a Fernando VII y que iban a gobernar mientras Fernando VII estuviera preso. Eso lleva a la convocatoria de un Congreso Constituyente que finalmente declara la independencia el 9 de julio de 1816. Díaz Vélez, José Miguel, Gallo, Pedro León, Gascón, Esteban Agustín, Godoy Cruz, Tomás, Gorriti, José Ignacio. ¿Fue el 9 de julio la primera declaración de nuestra independencia? ¿O hubo alguna antes? ¿Artigas fue un prócer argentino o solamente tuvo que ver en la historia uruguaya? Solamente tiene una calle en Villa Pueyrredón, que va hasta la Paternal y pasa cerca del estadio Diego Armando Maradona. ¿Pero tuvo algo que ver con nuestra independencia? ¿Qué papel cumplió Artigas dentro de la independencia argentina? Si tenemos que hablar específicamente de 1816, ninguno. Ahí, en ese momento, en ese congreso, ni siquiera lo dejaron participar a sus delegados, que los mandó. Y la gran preocupación de Buenos Aires era que justamente la Liga de Gobernadores que había formado Artigas no tenga participación. Hay algo que alguna vez se va a tener que estudiar, que es el rol del Imperio de Brasil en la historia argentina. En este caso específicamente, esta influencia de Artigas que había logrado sobre sectores de la provincia de Buenos Aires, lo que iba a ser el Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, las misiones jesuíticas, Santa Fe y parte de Córdoba, era el inicio en potencia de otro tipo de Estado, de otro tipo de país, de otro tipo de proyecto político. Y ya habían declarado la independencia.
y tenía, para contrastarla con la independencia de 1816 en Tucumán, algo que esa independencia no tuvo. La independencia de 1816, como bien lo dice Mitre, declaró la independencia y nada más. No pudo definir una forma de gobierno, no pudo definir los límites precisos que iba a tener esa supuesta incipiente nación, no pudo definir el proyecto político, económico, y no pudo definir los límites si iba a ser federal, unitario, qué tipo de constitución iba a tener, etc. De hecho, mucha gente no sabe que en realidad ese Congreso no se junta para declarar la independencia, se junta para definir una constitución. Ese Congreso que termina en Buenos Aires y define una constitución, es una constitución tan unitaria y conservadora que es rechazado prácticamente por todas las provincias, y a partir de ese momento empieza una guerra civil en la Argentina que va a durar por lo menos 60 años. 60 años de guerra civil. Ahora, el alter ego era Artigas, y encima en Uruguay también tenía salida al mar. Para Buenos Aires era un problemón, porque estaba en condiciones Artigas de ser el que organice detrás de sí un proyecto alternativo que, si bien Ortigas lo sacan del juego, es derrotado por el Imperio Brasilero y después le dan la espalda Pancho Ramírez, Estanislao López, los caudillos federales también le dan la espalda y lo derrotan y termina en el Paraguay. Sin embargo, eso que inicia Artigas no va a terminar hasta por lo menos la derrota del Chacho Peñalosa y la guerra del Paraguay. Para mí, lo que tiene Artigas es una bandera de federalismo y de desarrollo alternativo, más industrialista, más local, más federal y más democrático. Hay una reforma agraria en Artigas. Va a terminar siendo derrotado, pero a muy duras penas y con un régimen político que lo va a terminar de cerrar Bartolomé Mitre. Laprida, Francisco Narciso. Malavia, José Severo Feliciano. Medrano, Pedro. Oro, Justo Santamaría. ¿Pero qué pasó en julio de 1816 entonces? ¿Fueron representantes de todas las provincias a Tucumán o hubo algunas que no aceptaron la invitación? El Congreso comenzó el 24 de marzo de 1816, fecha poco feliz en la memoria de nuestro país. ¿Pero terminó todo el 9 de julio o hubo más? En el Congreso de 1816, que declara la independencia, no participan todas las provincias que hoy forman parte de la República Argentina. En principio hay que entender que había territorios donde todavía vivían las comunidades y estaban controladas por las comunidades indígenas, como por ejemplo la Patagonia y el Chaco, pero además había una serie de provincias que formaban parte de lo que se llama la Liga de los Pueblos Libres, ¿cuáles son? Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, la Banda Oriental, que son provincias que decidieron no participar de ese congreso, al que consideraban un congreso con tendencias centralistas. Esa Liga de los Pueblos Libres, liderada por Artigas, buscaba una forma de organización confederal, con un Estado central muy débil y con muchísima autonomía para las provincias. Por lo cual, no todas las provincias que participaron o que forman parte hoy de la Argentina participaron del Congreso, mientras que hubo otros territorios que hoy forman parte de Bolivia, que sí formaron parte del Congreso. Por eso el nombre con el que figura en el Acta de Independencia es el de Provincias Unidas de Sudamérica. Es un nombre lo suficientemente ambiguo para que luego se pudieran incorporar aquellas provincias que no habían formado parte.
¿Sabían ustedes que el acta original de nuestra independencia fue robada y todavía no la encontramos? La estaba llevando Cayetano Grimau desde Tucumán a Buenos Aires, cuando justo fue interceptado por bandidos que le sacaron todo lo que tenía, y entre esas cosas estaba el acta. Buscamos en Google y no encontramos ninguna calle con el nombre Cayetano Grimau, así que si alguien de ustedes sabe si esa calle existe, por favor avisen, porque a nosotros solamente nos quedó una copia a mano que hizo el diputado Serrano, quien ya casi ni siquiera tiene calle, o por lo menos le quedó la mitad, ya que su nombre fue cambiado por el de Jorge Luis Borges en el barrio de Palermo. No es que el escritor no se lo merezca, pero el que nos salvó de quedar mal delante de todo el mundo realmente fue don Serrano. Después de la Declaración de la Independencia, 3 días después de la Declaración de la Independencia, ya le tienen que hacer una corrección, porque dicen del Reino de España, después tiene que decir de toda dominación extranjera. Una aclaración que todavía podríamos llegar a decir que está vigente. Y aparte, esa Declaración de la Independencia, que la original no la tenemos, es un desastre, no tenemos la original, pero estuvo redactada en quechua y aymara, además del español, dando una idea de a quiénes estaba dirigida. A quién estaba dirigida porque además el 95% de la población popular no sabía leer. Es decir, esa Declaración de Independencia tenía conciencia de que para ser llevada adelante sin apoyo popular, sin apoyo de los pueblos indios, era impracticable. El problema es que tanto los pueblos indios como los gauchos tenían discursos mucho más radicalizados. Mucho más radicales. Hay un acta en la cual hasta el propio Belgrano dice: la independencia que nosotros declaramos no es la misma que los gauchos creen que hemos declarado. Porque la independencia que estaban queriendo declarar los gauchos venía de la mano de un discurso mucho más democrático. Cuando digo democrático, es reparto de tierras. Y eso que Belgrano estaba en contra de la concentración de la tierra en pocas manos. Pero la Revolución Gaucha, la Revolución Popular, iba mucho más allá. Pero si vos me preguntás por ese texto no ha sido encontrado, pero hubo que hacer la aclaración. Godoy Cruz, que lo tenemos acá a una cuadra, era gobernador de Mendoza. Él fue un decapitador. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX había una especie de lucha entre lo que eran las fuerzas del iluminismo y el absolutismo conservador. Aquellos que decapitaban seguían las leyes españolas, que era una costumbre. Godoy Cruz fue un decapitador que decapitó a José Miguel Carrera, que era un general chileno que intentaba recuperar su poder en contra de O'Higgins y San Martín. José Miguel Carrera fue ejecutado, le cortaron la cabeza y le cortaron los miembros para repartir en todos los lugares donde él había incursionado. Mendoza, San Juan, San Luis, Buenos Aires, Chile. Esa costumbre de descuartizar se hizo también con Tupac Amaru, que es otra calle de Buenos Aires, y se hizo con Antequera, que era un líder paraguayo del siglo XVIII. Durante el año 1816, y por decisión de Bernardino Rivadavia, se juntaron los festejos del 25 de mayo y el 9 de julio, para no provocar confusiones a la hora de las fiestas. Aunque fue don Juan Manuel de Rosas quien con gran criterio decidió volver a separar las fechas, y gracias a él hoy podemos disfrutar de 2 días feriados en vez de uno solo. ¡Qué grande, Juan Manuel! Lo interesante para
para decir sobre Juan Manuel de Rosas y el 9 de julio fue que frente al dilema de qué celebrar, si el 25 de mayo o el 9 de julio, o cuál de esas dos fechas es la más importante, Juan Manuel de Rosas priorizaba el 9 de julio por sobre el 25 de mayo. ¿Por qué? Bueno, porque el 25 de mayo no lo consideró una fecha muy porteña y como Rosas se reivindicaba como federal, el 9 de julio era una fecha que incluía al resto de las provincias, pero además porque el 9 de julio es una fecha más asociada al orden que la fecha del 25 de mayo de la Revolución. El 9 de julio es fin de la Revolución, principio del orden. El 25 de mayo es el inicio de la Revolución, ¿bien? Entonces el rosismo buscaba, dentro de su régimen, establecer un orden. A Rosas se presentaba como el restaurador de las leyes y por eso se identificaba más con el 9 de julio que con el 25 de mayo. El 9 de julio, la fecha de nuestra independencia, es muy cara a Juan Manuel de Rosas y esto tiene que ver con una decisión previa de Rivadavia de unificar los festejos, las conmemoraciones del 25 de mayo y el 9 de julio. Rosas creía que no, tenían que ser separadas, porque no es lo mismo. Una cosa es una conmemoración de la primer junta porteña de Buenos Aires y otra es la independencia de las Provincias Unidas, una cuestión más federal. ¿Qué pasaba en nuestro territorio donde, a diferencia del resto de los países de Sudamérica, tardamos 6 años, mientras que el resto, el primer gobierno y la independencia se hacen siempre al toque, en el mismo año? No había decisión. Tuvimos nuestra primera junta, pero al mismo tiempo se estaba negociando a ver si nos adheríamos o no nos adheríamos nuevamente a la corona, íbamos a la corona británica, armábamos una monarquía, por eso hubo 6 años que estábamos en veremos. A través de sus calles, hoy recorrimos un hecho más que significativo para la República Argentina, la declaración de su independencia. Y también conocimos a sus protagonistas que están en las calles de los barrios Palermo, Almagro, Belgrano y acá, en el centro de la ciudad. Soy Gonzalo Heredia y te espero en el próximo capítulo para que juntos sigamos conociendo la historia argentina a través de sus calles. Nos vemos.